correrá el justo y levantado será. Hola hermanos, Dios les bendiga, reciban un gran saludo, un fuerte abrazo. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esas semillas de fe. Y para esto quería compartirles una reflexión acerca de un biólogo. Había un biólogo que hizo una investigación con un tiburón y unos peces. Resulta que él en un contenedor puso un tiburón y puso unos peces. Lo que era de esperarse, pues el tiburón se los comió, ¿verdad? Específicamente. Después lo volvió a hacer, pero lo que él puso fue un vitro, un tipo acrílico, transparente, una barrera entre el tiburón y los peces. El tiburón con toda su fuerza empezó a empujar, queriendo atacar a los peces y no podía, y lo intentaba y con todas sus fuerzas iba, y él de cierta forma rebotaba. Y con el paso de las horas y con el paso del tiempo, este investigador, este biólogo, se dio cuenta que el tiburón se cansó y se rindió. Cuando vio que el tiburón se rindió, quitó esta barrera y este acrílico y dejó que los peces anduvieran entre ese estanque, y para sorpresa de él, el tiburón ya no se los comió porque se cansó y se rindió. Yo quisiera leerte la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16, que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado rendirnos, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones y circunstancias en las cuales nos pasa como el tiburón? Lo intentamos y a veces pensamos que le fallamos a Dios. A veces tenemos un privilegio, tenemos algún privilegio en la iglesia, y a veces fallamos o faltamos y hemos pensado en tirar la toalla. Pero este proverbio nos habla acerca de que Dios sabía que a lo mejor nosotros íbamos a fallar, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros en el intento íbamos a caer, pero Dios nos dice con este proverbio que nosotros nos levantemos, dice más que los justos se levantarán, y así nosotros es lo que Dios espera de nosotros. Aunque nosotros estemos fallando algunas veces, o esas 7 veces, que lo volvamos a intentar, y vamos a ver cómo Dios nos va a levantar y nos va a dar la victoria. Que no seamos como ese tiburón que simplemente lo intentó y se cansó, y ya los peces a lo mejor se burlaban de él, ¿verdad? Pasaban por enfrente y ya no se los comía porque él ya se había rendido. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces yo los invito, hermanos, a que no nos desanimemos, que nosotros persistamos, que sigamos insistiendo en ese plan y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por otra parte, hoy todo el día tuve en la mente a mi mamá, estuve pensando en mi mamá y me recordaba de una reflexión que le gustaba mucho, a mí también me gustaba mucho. Ella la compartía también en las comunidades, en las reuniones de iglesia, y era acerca de un pueblo donde existía un rey que tenía 2 hijas. Tenía 2 hijas y en ese pueblo, cuando las hijas se casaban, el novio, cuando iba a pedir su mano, daba un dote, daba algo a cambio de esa hija, ¿verdad? Entonces el pueblo, como era un pueblo chico, ¿verdad? Y todos se enteraban de todo. El papá tenía una hija que le llamaban la bonita, ¿verdad? Que era la más bonita de todo el pueblo. Y una no tanto, ¿verdad? La otra hija no tanto. Y resulta que todo el pueblo se enteró que la bonita ya tenía novio, ¿verdad? Y que iba a ir a pedir la mano. Y todos expectantes, viendo qué es lo que iba a regalar el novio, sorprendió y dio 100 vacas. El dote de él fue que dio 100 vacas al papá. Y el papá, imagínense, encantado, maravillado, porque no había existido tal cual dote que dieran por una hija. Pero como era la hija más bonita del pueblo, pues todo se murmuró y todos se quedaron sorprendidos de que habían dado lo mejor por esa hija. Después resulta que la no bonita, la que no se arreglaba tanto, también ya se iba a casar. Y todos se burlaban y decían, pues ¿qué van a dar por ella? Hasta el papá, imagínense, el papá decía, hombre, con un bistec de carne me conformo. Para sorpresa de todos, cuando el novio fue a pedirla y fue a dar el dote, que iba a pronunciar el dote que iba a dar por su hija, dio 500 vacas. Y nadie lo podía creer, el papá no lo podía creer, el pueblo no lo podía creer. Y pues todos sorprendidos, ¿verdad?
Y se da la fiesta de esta hija, y el novio le dice a la muchacha que por qué no se arreglaba si era bonita, que por qué no se esmeraba en vestirse bien, quererse ver mejor, ¿verdad? Si él había dado lo mejor, todo, lo que nunca había existido, sobrepasó a la otra hija, dio lo mejor, y todo el pueblo había quedado maravillado. Y así a veces somos nosotros, hermanos. A veces nosotros no valoramos el precio que dio Dios al mandar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Dios dio lo mejor, Dios se esmeró en darnos a su Hijo y dio un precio de cruz, un precio de sangre, y a veces nosotros no lo valoramos, a veces nosotros simplemente nos desanimamos, caemos en la pereza, en el desánimo, y no nos esforzamos, hermanos. Entonces yo creo que yo los invito a que nosotros nos esforzamos, y cuando tú tengas a lo mejor duda o tengas, venga el desánimo, venga cualquier cosa a tu mente, a tu pensamiento, recuerdes ese precio de cruz, ese sacrificio de cruz, que fue el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. Ese sacrificio por cada uno de nosotros, que fue hace más de 2000 años, nosotros lo podamos valorar. Fue el mejor dote, fue lo mejor que pudo haber dado alguien por cada uno de nosotros. Entonces yo te invito, hermano, a que pienses en esto, y que si tú alguna vez caes, te vuelvas a levantar. Dice este proverbio en el capítulo 24, versículo 16, que tú te levantes, porque dice que más el justo se levantará. Y así nosotros nos podemos levantar en la fe, en la convicción, en el amor, y recordemos que tenemos tanto por trabajar. Tenemos comunidades, tenemos los eventos de comunidad, tenemos en esta cobertura hermosa en MCI Monterrey para poder echar adelante. Así es que te invitamos, hermano, que te levantes y te esfuerces, porque vemos muchos valientes. Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre